Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos una vez más nuestro rato de oración, como venimos haciendo todos estos sábados de la cuarentena, para darnos cuenta de que el Señor nos está esperando, para darnos cuenta una vez más de que Jesucristo está en el sagrario. Por eso lo estamos encuadrando también con la cámara, para que tú y yo volvamos a ser conscientes de que el Señor está ahí en todas las circunstancias, también en cuarentena. Jesucristo no ha puesto ninguna condición para estar con nosotros. El Señor no ha puesto ningún tipo de exigencia, y por eso el Señor, incluso en tiempos de pandemia, vuelve a salirnos una y otra vez al encuentro. De hecho, estos ratos de oración no son otra cosa que manifestaciones de Jesús que desea estar con nosotros. A veces podríamos pensar que cuando hacemos estos ratos de oración somos nosotros los que le estamos haciendo un favor al Señor. A veces podríamos pensar que estamos haciendo una cosa súper meritoria por dedicarle media hora de nuestro sábado a este diálogo con el Señor. Pero si lo pensamos con un poquito más de profundidad, si lo pensamos con un poquito más de sinceridad, si lo pensamos como realmente es, nos damos cuenta de que estos ratos de oración son regalos de Dios para nosotros, de que realmente los que venimos a recibir somos nosotros. Venimos a poner nuestro corazón, nuestra cabeza, nuestra vida, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro, todo en presencia del Señor. Y obviamente Jesús se nos da, está aquí en la Eucaristía. Se nos da y está ansioso por dársenos. Y obviamente en este mes largo que llevas quizás sin poder comulgar, tú habrás notado la ausencia de Jesús y quizás estarás desarrollando ese sentimiento que hemos mencionado otras veces en estas meditaciones, que es la nostalgia de Dios, que es fomentar en tu alma la conciencia de que tu alma está hecha para que Dios habite en ella. Por lo tanto, al no poder recibir al Señor estos días, va creciendo en tu interior ese hambre de tener a Cristo dentro, que es un sentimiento que es muy sano fomentar en estos tiempos en los que no se puede comulgar tan fácilmente, fomentar ese deseo de tener al Señor y de tener cada vez más hambre para que cuando llegue el momento en que puedas comulgar, lo hagas con toda la piedad, con todo el amor, con toda la devoción. Y en ese orden de ideas vamos a continuar con lo que venimos haciendo a lo largo de estas meditaciones de los sábados, que hemos titulado Entrevista a Jesucristo, porque lo que estamos haciendo es dedicar un rato de oración a cada una de las preguntas del Evangelio. Estamos haciendo nuestras las preguntas que los diferentes personajes del Evangelio le hicieron a Jesús. Estamos haciendo nuestras esas preguntas porque todo el Evangelio nos pertenece. El Evangelio es nuestra vida. El Evangelio es el guión sobre el cual Dios quiere que escribamos
nuestra propia historia. Tú, Señor, que te has quedado aquí en el sagrario, que nos estás contemplando, que tenemos ahí para poder hablar contigo. Tú, Señor, nos has dejado unas huellas. Tú, Señor, nos has dejado un camino sobre el cual pisar. Y es el camino que conduce a la felicidad, a la serenidad, a la fecundidad. Y hoy vamos a utilizar como pregunta una pregunta que hallamos precisamente en el Evangelio de mañana domingo. Mañana, tercer domingo de Pascua, el Evangelio nos presenta una escena que quizás es bastante conocida por todos. Y es una escena muy bonita y que además a todos nosotros nos toca de manera particular. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha utilizado mucho esta escena en los últimos años para recomendarnos cosas concretas de nuestra vida. En concreto, hace 2 años, en el sínodo que tuvo lugar en Roma para considerar la vocación de los jóvenes, no sé si lo recuerdas, pero hace 2 años en Roma hubo un sínodo precisamente dedicado a la juventud y el discernimiento vocacional. Y como el tema de ese sínodo eran los jóvenes, por lo tanto, el tema del sínodo éramos nosotros. Nosotros, los que somos jóvenes y ya hemos encontrado nuestra vocación, gracias a Dios, gracias a ti, Señor, y estamos muy agradecidos. Y también a los jóvenes que, como muchos de los que me escuchan, todavía no han, digamos, descifrado, definido cuál es exactamente el camino que el Señor les quiere marcar, pero se hallan en esa búsqueda. Y por lo tanto es un evangelio que a todos nos toca muy directamente. Ese evangelio que vamos a considerar en este rato de oración y que nos va a presentar la Iglesia mañana en la misa dominical. Vamos a comenzar poniéndonos en situación, vamos a empezar imaginándonos la escena. Imagínate 2 hombres que van caminando por una vía que une una ciudad importante con un pueblo, digamos, menos notorio, menos importante en el orden político y social del país. Imagínate 2 hombres que están caminando, pues no sé, de Bogotá a Chía, pongamos. En la época en la que no había autopistas, lo que nosotros llamamos autopistas, que son calles de 2 carriles. Digamos que no existía la autopista norte y iban 2 hombres caminando por un camino de tierra desde Bogotá hacia Chía, por decir algo, o de Bogotá hacia Suacha, hacia donde quieras. El punto es que esos 2 hombres están tristes. Esos 2 hombres van caminando y se les nota desde lejos que algo no va bien. Se les nota desde lejos que están incómodos, que están tristes porque tienen una manera muy particular de gestualizar. Tienen una manera muy particular de mirarse el uno al otro, de mover las manos. Son hombres que están tristes, son hombres que están decaídos. Y es un camino que no es excesivamente largo. Y sin embargo ellos lo están caminando como si ese camino fuera una tortura. Van muy despacito, como si no tuvieran afán. Es una manera de caminar que demuestra que no quieren estar ni en el lugar del que vienen, ni en el lugar al que van. Es un caminar desganado, es un caminar lento, pausado, tortuoso. Y en sus palabras se reflejan muchos sentimientos. Son 2 personas que se conocen bien, son amigos, y en sus expresiones hay muchos sentimientos, hay rabia, hay tristeza,
hay frustración, un sentimiento que quizás nosotros nunca hemos experimentado de manera tan profunda, pero podríamos poner algunos ejemplos para intentar como situarnos en el corazón de esos dos hombres. El otro día aquí en mi casa hablábamos de lo difícil, de lo duro que es ver a nuestro equipo de fútbol perder una final en el minuto 90. Y claro, es una situación difícil, obviamente no es de vida o muerte, pero es difícil porque, claro, porque uno ha puesto ahí sus esperanzas, porque uno ha puesto ahí sus deseos de alegría, uno ha puesto ahí todo su, digamos, como todo su deseo de triunfo. Y entonces, claro, cuando uno pierde en el minuto 90, todo se derrumba. Todo lo que uno ha venido construyendo a lo largo de semanas de preparación, todo lo que uno ha venido construyendo a lo largo de ese partido, se derrumba. Y es duro y algunos lo hemos vivido, perder finales en el minuto 90. Obviamente depende de qué equipo escoja uno, porque si uno escoge un equipo bastante malo, pues puede que nunca haya vivido esto porque ni siquiera ha estado cerca de ganar. Hay equipos que dan más posibilidades de ganar, por ejemplo, la Copa Libertadores, pero bueno, eso es otro tema. Por ejemplo, también te puede haber pasado con un examen del colegio, con un examen de la universidad, con una entrevista de trabajo, que uno pone ahí sus esperanzas, uno va viendo que la cosa va bien, que la cosa va bien, que la cosa va bien, ¡pum! Y al final, un golpe, un giro inesperado que hace que las cosas no salgan como deseábamos, o un noviazgo que no ha terminado como querías. En fin, todos hemos experimentado quizás alguna vez ese dolor, esa desazón por una cosa en la cual hemos puesto las esperanzas y no han salido las cosas como esperábamos. Y ahora que estamos considerando esta escena que, como te habrás dado cuenta, no es otra que la narración de los discípulos de Emaús, nos metemos todavía más en la escena porque ellos están viviendo un escenario todavía más doloroso, que es la muerte de un ser querido, que probablemente todos también hemos experimentado y que nos hemos dado cuenta que es un dolor grande, que es una tristeza muy difícil de digerir. Y claro, estos hombres que están caminando hacia Emaús han visto morir a su amigo, a su maestro, a su Mesías, al amor de su vida. Y lo han visto morir de manera humillante, lo han visto morir de manera dolorosa. Y hay una cosa todavía más dolorosa, y es que ellos, técnicamente hablando, no lo han visto morir. Ellos han escapado. Ellos saben que murió así porque se lo contaron otros, pero ellos no fueron lo suficientemente valientes como para acompañar a su maestro en el momento más complicado de su existencia. Y entonces estos hombres tienen una mezcla de sentimientos muy extraña, porque por un lado tienen el dolor de la muerte de Cristo, por otro lado tienen el dolor y la humillación de saber que ellos no fueron fieles, tienen el dolor de saber que su Señor murió y el dolor de saber que ellos lo abandonaron. Y es una mezcla de sentimientos que por supuesto produce una tristeza profunda, difícil de gestionar. Y entonces toda esta conversación que se va produciendo en el camino, mientras ellos van de Jerusalén a Emaús, se ve interrumpida por una cosa inesperada, y es que aparece un tercer personaje, aparece otro viajero que aparentemente los ha venido siguiendo desde atrás y se pone a su altura, y se pone a caminar con ellos. Y entonces se produce
una conversación que al principio es un poco incómoda. Porque claro, cuando uno está adolorido, cuando uno está triste, cuando uno está como con rabia, como con despecho, no, en general uno no tiene muchas ganas de hablar. De hecho, estos dos hombres venían hablando entre ellos porque se conocían. De hecho, se estaban mutuamente transmitiendo el despecho. Pero cuando aparece una tercera persona que no es conocida, que no sabe lo que ha pasado, pues uno como que no tiene muchas ganas de hablar. Y esto a nosotros, los hombres, nos pasa mucho más. Hay bastantes estudios psicológicos que muestran cómo en un momento de dolor, en un momento de frustración, las mujeres tienden a buscar compañía en otra persona y en cambio los hombres en los momentos de dolor tendemos a estar solos. Y esto es una cosa que está bastante estudiada desde el punto de vista psicológico, es una tendencia. Obviamente las personalidades cuentan y los hombres también necesitamos desahogarnos, pero tenemos como esa primera tendencia a aislarnos, a que nadie nos moleste. Y entonces, claro, esta conversación para los discípulos de Emaús al principio no sería fácil, porque no es fácil abrirle el corazón a un desconocido. Y más cuando ese desconocido aparentemente está totalmente fuera de onda. Porque ese viajero que se pone a su altura les pregunta de qué venían hablando por el camino. Y entonces ellos dos se mirarían y después lo mirarían a él como diciendo, pero ¿es en serio? O sea, estás tan desfasado. Lo mirarían, no sé, como un marciano, como una persona que viene de otro planeta. Es como si alguien hoy en día nos preguntara qué es el coronavirus. Nos preguntara, pero ¿por qué la gente está en cuarentena? ¿Por qué ustedes no salen de la casa? ¿Qué les pasa? Lo miraríamos como, este man está totalmente ido. Es como si este hombre viniera, no sé, del Polo Norte y acabara de salir después de estar encerrado en un iglú 4 años. Así lo mirarían a Jesús, porque la pregunta era extraña. Y le preguntarían la pregunta que nos está sirviendo como guía de este rato de oración. ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén estos días? Es una pregunta lógica, porque lo que había pasado en Jerusalén lo había sabido todo el mundo. Había sido una semana super movida. Jesús había entrado el domingo de Ramos y todo el mundo lo había aclamado. Y eso había sido, digamos, el titular del periódico al otro día. El gran profeta nazareno entra en Jerusalén aclamado. Ese sería el titular del periódico de Jerusalén al día siguiente. Y luego el Señor estuvo varias veces en el templo, el Señor tuvo varios encontronazos con los sumos sacerdotes y fariseos, el Señor fue capturado, el Señor fue flagelado, el Señor fue crucificado. Eso lo había sabido todo el mundo había salido a las calles de Jerusalén a ver pasar a Cristo con la cruz. Y todo el mundo había visto cómo en esa zona de Jerusalén que se llama el Calvario, se había amontonado la gente para ver morir al profeta. Y la tierra había temblado, y los días se habían puesto oscuros, y el velo del templo se había rasgado. Había pasado de todo esa semana. O sea, era imposible que alguien normal no supiera lo que hubiera pasado. Por eso Cleofás, así se llamaba uno de los dos, el otro no sabemos cómo se llamaba, un poco se indigna y le dice, pero tú eres el único forastero que no sabe lo que pasó. Le pregunta si es forastero porque obviamente como era la fiesta de la Pascua, habían pasado muchas personas que no eran de Jerusalén, habían venido a Jerusalén. Y esa persona que estaba caminando con ellos se estaba yendo fuera de Jerusalén, con lo cual da la impresión de que el Señor iba con una pinta de viajero que había estado en Jerusalén y ya se está regresando a su ciudad, a su país. Por lo tanto, el Señor estaría, digamos,
disfrazado, entre comillas, de forastero. Por eso le preguntan, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado aquí? Y el Señor, que es el Señor resucitado y por lo tanto tenía la potestad de gestionar su apariencia de una manera especial, y por eso los discípulos de Emaús no lo reconocieron. No sabemos por qué, no sabemos si el Señor estaba, no sé, es imposible, digamos, hacerse cargo de qué habría en el Señor que impediría que los discípulos de Emaús lo reconocieran. Tampoco lo reconoció María Magdalena al principio. Le pasó a varios de los que encontraron al Señor resucitado que no lo reconocieron a la primera. También le pasó a los apóstoles en la pesca milagrosa, en el mar de Tiberíades, en fin. Pasó muchas veces que las personas que iban encontrando a Jesús resucitado no lo reconocían. Es muy difícil imaginárselo, yo no sé cómo describirlo, porque no soy capaz de imaginármelo. El caso es que el Señor estaba en una apariencia física que hacía que los discípulos no lo reconocieran. Y el Señor, después de que Cleofás le pregunta como indignado, pero ¿cómo es posible que tú no sepas lo que pasó? El Señor le pregunta, y le preguntaría con una sonrisa ingenua, ¿qué pasó? Y Cleofás ahí ya empieza a botar todo lo que tiene dentro. Entonces le empieza a contar, ¿qué pasó? Pues que el gran profeta de Nazaret, Jesús, fue apresado, fue crucificado, fue torturado, murió la persona en la cual todos nosotros teníamos cifradas esperanzas. Y entonces aquí nos damos cuenta de que Cleofás está narrando dos cosas distintas, que son obviamente cosas que están relacionadas, pero Cleofás en una sola respuesta nos está hablando de dos niveles. Cleofás, por un lado, está contando lo que pasa en el mundo. Cleofás está resumiendo los titulares de los periódicos. El profeta Nazareno, que fue crucificado, que fue sepultado, que lleva ya 3 días en el sepulcro. Pero también Cleofás está narrando lo que pasa en su corazón. Cleofás narra lo que pasa en Jerusalén y Cleofás narra lo que pasa en su corazón. Porque le dice, y aquí viene como el gran punto en el cual la conversación toma un giro. Porque Cleofás le dice, nosotros esperábamos que él sería quien redimiría a Israel, pero lleva ya 3 días y todavía no ha pasado nada. Es verdad que hay algunas personas de nuestro grupo que dicen que ha resucitado, pero ¿quién se puede creer eso? Y además es importante porque ellos dicen, han pasado ya 3 días y no sabemos nada. Ellos conocían las profecías. Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar el 3er día. Pasa que ellos no lo habían entendido, pero Jesús ya se los había dicho. Y ellos entonces tendrían una mínima esperanza, porque Jesús había dicho resucitará el 3er día, y estamos en el 3er día por la tarde. Con lo cual estas personas son personas que tiraron la toalla. Están volviendo a su pueblo en el atardecer del 3er día. Son personas que estuvieron ahí esperando, y parece que el Señor no va a resucitar porque ya se está acabando el último día de plazo. Y se fueron a su pueblo, se regresaron decepcionados. No le dieron margen a Jesús, ni siquiera esperaron que se acabara el 3er día. Ya se estaban devolviendo, como la gente que va al estadio y se empieza a salir en el minuto 80. Y habrá muchas personas que se han perdido grandes remontadas por su falta de fe, porque se van del estadio antes de que acabe el partido. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos de Emaús, devolverse para el pueblo antes del minuto 90. El 3er día no se había acabado. Y entonces ahí Jesús les dice, señores, ustedes están muy equivocados. Jesús no se revela todavía como Jesús, esto pasará más adelante. Pero Jesús les dice, señores, ustedes están muy equivocados, ustedes no se dan cuenta de que todo lo que pasó estaba escrito, todo lo que pasó era lo que Dios viene prometiendo acerca de su Mesías a lo largo de toda la historia. Y aquí pasa una cosa que es muy importante que nosotros comprendamos, y es la última idea que quería transmitir en este rato de oración.
que nos demos cuenta de que el Señor nos quiere explicar las cosas. Jesús, ¿qué hizo en esta parte del Evangelio? Jesús toma todo lo que dice la Escritura a partir de Moisés, nos dice San Lucas, que es el que nos narra este Evangelio, nos dice, desde Moisés, pasando por todos los profetas, les explicó cómo el Mesías tenía que padecer para entrar en su gloria. Jesús toma las Escrituras y les explica lo que tenía que pasar. Y esto es muy importante que tú y yo lo hagamos, que hagamos este ejercicio, sobre todo en esta época de incertidumbre, de cuarentena, de encierro, de grandes interrogantes, porque hay muchas cosas que pasan que quizás no entendemos por qué pasan. Y es importante que tú y yo le preguntemos al Señor, Señor, me siento decepcionado, me siento defraudado, me siento con ganas de tirar la toalla. Y dejemos que el Señor nos explique las cosas. Pero entonces es muy importante que seamos conscientes de que el Señor explica las cosas por completo. El Señor no se salta pasos, porque a veces nos puede pasar que le digamos, Señor, explícame las cosas, pero explícamelas ya. Quiero entender hoy, quiero entender ahora. Y el Evangelio nos dice, el Señor empezó desde Moisés y pasó por todos los profetas. Jesús nos quiere explicar las cosas desde el principio, pero necesitamos paciencia para escuchar. Porque a veces nos puede pasar que digamos, no, Señor, ya, explícame ya, o sea, quiero entender hoy. Pero sería absurdo porque el Señor nos está diciendo, hey, un momento, o sea, esto requiere un proceso. Yo te quiero explicar toda la operación matemática. No tiene sentido que le digamos al Señor, Señor, dime ya el resultado, si no dejamos que el Señor nos explique el procedimiento. Jesús nos quiere mostrar toda la ecuación, pero a veces nosotros somos muy impacientes y queremos que nos diga ya el resultado. Y esta cuarentena es una gran ocasión para que nosotros aprendamos a ser pacientes en nuestra oración. Tantas veces nos pasará que le decimos cosas al Señor y pensamos que el Señor no nos está escuchando. Tantas veces le pedimos cosas al Señor y nos da la impresión de que Jesús no nos responde. Y quizás el problema es que estamos siendo impacientes, porque el Señor nos quiere explicar todo desde Moisés, pasando por los profetas, hasta llegar al Calvario. Jesús nos quiere explicar nuestra propia vida, Jesús nos quiere explicar también las cosas que nos pasan a nosotros. Jesús sabe mejor que tú lo que pasa en tu corazón. Jesús sabía mejor que los discípulos de Emaús lo que estaba pasando por esos dos corazones tristes, despechados, decepcionados, que estaban tirando la toalla. Por eso, qué bueno que en estos días de cuarentena, ahora que tú estás procurando hacer tu oración personal todos los días, que estás procurando quizás asistir más veces a la misa, porque como ya hemos dicho también otras veces, el hecho de poder ir a misa por televisión nos da la posibilidad de ir a misa todos los días. Quizás en otros momentos de tu vida estabas yendo a misa los domingos y entre semana no tenías tiempo por el trabajo, por la universidad, por el colegio, por el estudio, por los deberes. Ahora tienes una oportunidad súper fácil de ir a misa todos los días. Es cuestión de organizarse un poquito el horario, precisamente para que el Señor nos pueda hablar. La misa es muy importante porque la misa es el lugar en el que Dios habla de manera muy principal. Nos habla a través de las lecturas y por eso qué bueno que alimentes tu oración diaria con las lecturas de la misa. Es lo que hizo el Señor, tomar la Escritura y explicar. Entonces también las lecturas de la misa nos pueden servir a nosotros para entender lo que el Señor nos quiere decir. El Señor nos habla sobre todo a través de la Eucaristía porque nos habla sobre todo a través de su amor y la Eucaristía es la manifestación de amor más grande que hay. Entonces, qué bueno que aprovechemos este Evangelio de Emaús para darnos cuenta de que Jesús siempre nos sale al encuentro. Hay dos detalles que hemos considerado que son muy útiles para esta cuarentena. El primero, que el Señor sale al encuentro mientras nosotros caminamos. Jesús no nos quiere dejar solos, Jesús no nos está dejando solos en esta cuarentena. Jesús no nos está dejando solos frente a nuestras dificultades, incertidumbres, preguntas, cansancios, aburrimientos, monotonías. Jesús no nos está dejando solos, Jesús toma la iniciativa y sale al encuentro de nosotros como salió al encuentro los discípulos de Emaús. Y por otro lado, segunda cosa, Jesús nos explica lo que nos pasa a nosotros. Pero entender lo que Jesús nos quiere explicar requiere paciencia, porque la ciencia de Dios toma tiempo. Jesús quiere transformar nuestros corazones y eso toma tiempo. Por eso es importante que seamos pacientes y que no busquemos las respuestas ya, que no busquemos entender todo ya,
porque si no podemos entender ya una ecuación de segundo grado, eso requiere un proceso. ¿Cómo vamos a entender ya la ciencia de Dios? ¿Cómo vamos a entender el lenguaje de Dios a la primera? Requiere paciencia, requiere escucha, requiere dejar que Dios hable una y otra vez, y así poco a poco nos vamos entrenando en el arte de escuchar a Dios. Y por eso es importantísimo que tú en esta cuarentena hagas oración todos los días, porque esa es la manera más real, más sincera de entrenarnos en el arte de escuchar a Dios. Y así el Señor nos podrá explicar, nos podrá devolver la alegría y nos podrá ayudar a entender también, como decíamos al principio, cuál es nuestra vocación. Emaús es un gran ejemplo de cómo descubrir nuestra propia vocación, de cómo descubrir lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a terminar poniéndonos en manos de la Santísima Virgen, que ella fue la que supo escuchar mejor que nadie la voz de Dios. Ella fue la que mejor se supo dar cuenta de que Dios quería salir a su encuentro, y por eso con la Virgen, ahora que ya nos estamos preparando para el mes de mayo que comienza la próxima semana, con la Virgen seremos mucho más capaces de escuchar la voz de Dios en nuestro día a día, y también seremos mucho más capaces como ella de decirle que sí, aunque a veces nos pueda dar un poquito de miedo lo que el Señor nos pide, pero sabiendo que lo que el Señor nos pida será siempre el camino de la felicidad para nosotros y también para todos los que nos rodean. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.